nace con espíritu, con cuerpo y con alma. El espíritu es lo que le permite al ser humano conocer a Dios, percibir las cosas que son del espíritu de Dios. El cuerpo le permite al alma interactuar en el espacio físico. El alma es nuestro yo, el alma es el asiento de nuestras emociones. Entonces, así nace todo ser humano, trino. Este es el cuerpo que contiene al espíritu y al alma. Cuerpo. Ahora, cuando el ser humano peca contra Dios, abandonando su estado de niñez, muere el espíritu. Y así está el ser humano en la actualidad, muerto espiritualmente, con su cuerpo físico vivo, su alma viva. De aquí en adelante el ser humano queda convertido en un ser meramente emocional, meramente natural, guiado por las emociones del alma. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural, como está el ser humano ahora, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y está muerto espiritualmente, por eso no las puede entender. Ya no es un hombre espiritual, es un hombre meramente natural, guiado por las emociones del alma. En cambio, el espiritual todo lo juzga, dice 1 Corintios 2, versículos 14 y 15. Luego, cuando el cuerpo muere, si el alma es denudada del cuerpo sin que el espíritu haya vuelto a nacer, el alma va condenada al lago de fuego. Ahora, este es el estado del hombre cuando termina su proceso de muerte. Muere el espíritu, el cuerpo y el alma. Aquí está el cuerpo conteniendo el espíritu y el alma. Así tiene que estar el ser humano para ir al cielo. Vivo el espíritu y el alma. Esta es la condición actual que se cierne sobre todo ser humano en este mundo, muerto espiritualmente. Proceso de muerte. Muere el espíritu por haber pecado. Muere el espíritu. Ahora el hombre queda convertido meramente en un ser meramente natural, guiado por las emociones del alma. Es un muerto espiritual. Ya no está el espíritu, solamente es guiado por el alma, por las emociones. Guiado emocionalmente solamente, ya no es espiritual. El cuerpo muere y le sobrevive el alma con la muerte física. Ahora, pongamos atención. Si el cuerpo muere, el cuerpo que contenía el espíritu, porque está muerto ahora, y ahora contiene solamente el alma. Si el cuerpo muere, cuando el alma es desnudada del cuerpo, el alma va al infierno. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales. La persona está muerta espiritualmente, no tiene el espíritu. Más, si el ser humano nace espiritualmente, Dios le hace nacer de nuevo, eso le va a facultar al alma que cuando el cuerpo muera, cuando el ser humano muera físicamente, el alma tendrá su espíritu. Entonces el alma va al cielo, porque Dios es Dios de vivos, el espíritu ha vuelto a nacer. Entonces el alma y el espíritu van al cielo, porque Dios se tiene que entender con vivos espirituales y no con muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo capítulo 22, versículo 32. Esta es la condición en la que está todo ser humano en este mundo. Está muerto espiritualmente por haber pecado. Y el ser humano tiene que reconocerse así, que Dios no es Dios de muertos, sino que Dios es Dios de vivos, tal como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 32. Dios no puede llevarse al cielo a un muerto espiritual. El ser humano tiene que nacer de nuevo. Y eso ocurre cuando el ser humano se reconoce moralmente corrompido, espiritualmente muerto, y judicialmente su alma condenada a la muerte. El ser humano tiene que reconocerse así para ser salvo. Porque si el ser humano no se reconoce así, el ser humano no podrá ser salvo. No se entenderá necesitado de salvación. Cuando un ser humano no reconoce que su alma está condenada a la muerte por haber pecado, no reconoce que es un pecador, que pecará hasta que se muera, no se quiere reconocer así, y no se reconoce muerto espiritualmente, ¿de qué podrá ser salvo entonces si no está así, si no se reconoce así? Porque esa es la realidad espiritual, moral y judicial que pesa sobre todo ser humano en este mundo. Entonces por eso el Señor llama al hombre a que se arrepienta, metamorfosis de los pensamientos, que cambie radicalmente su manera que tiene de autopercibirse los estados espiritual, moral y judicial ante Dios. Porque la realidad que pesa sobre todo ser humano en este mundo es que el ser humano ha entrado en un proceso de muerte que ha iniciado con la muerte del espíritu, continúa con la muerte del cuerpo y finalizará el proceso de muerte con la muerte del alma. Es el alma la que no tiene que ser muerta, porque el espíritu puede volver a nacer. De hecho, el Señor se lo dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entendió, todo lo llevó al aspecto carnal. ¿Cómo un hombre viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre para volver a nacer? Le dijo Nicodemo. Estoy citando Juan capítulo 3, versículo 1 al 8.
El Señor le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. El que no naciere del agua y del Espíritu, es decir, de la Biblia y del Espíritu Santo de Dios, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces el Señor le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le agrega el Señor, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, el Señor le está haciendo alusión ahí al fariseo Nicodemo de Génesis. Génesis, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Libro de Génesis. Y formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Solamente cuando ese barro formado del polvo recibió el soplo de Dios, es decir, el ruach y el neuma, el espíritu y el alma, entonces ahí recién el ser humano fue un ser viviente. Ahora cuando el ser humano, abandonando su estado de niñez, peca contra Dios, muere su espíritu. Comienza a morir el cuerpo y el proceso de muerte finalizará con la muerte del alma. ¿Cuándo el alma va a ser muerta? Cuando el alma sea desnudada del cuerpo, habiendo muerto el espíritu, habiendo muerto el cuerpo, nunca habiendo nacido el espíritu de nuevo, nunca. Entonces el ser humano es desnudado, su alma del cuerpo, y el alma estará asociada, vinculada a todos los pecados que cometió. Morirán sus pecados. El Señor Jesucristo dice en Juan 8:24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24. ¿Qué significa que el ser humano muera en sus pecados? Significa que su alma, cuando sea desnudada de su cuerpo, estará vinculada a todos los pecados que cometió. Y así el alma estará condenada a ir a parar al juicio ante el gran trono blanco. Primero el alma irá a parar al infierno, a esperar en tormentos el juicio. Y luego cuando Dios lo decida, lo sacará de ahí, sacará el alma de ahí, y lo hará comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, donde no hay salvación, ahí en ese juicio no hay salvación, no hay misericordia. Una sola será la sentencia contra los pecados del alma, la muerte. Eso ya está escrito ya, Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Así tiene que verse el ser humano. Es una condición gravísima, delicada, de la máxima gravedad. El ser humano tiene que convertir sus pensamientos a la Biblia, porque el ser humano está engañado. Está engañado por varios aspectos de engaño, varios factores de engaño. En el video 6 de 7 hablaré de los factores engañosos que atentan, que perjudican al hombre a que se arrepienta. Está el factor religioso, está el mismo diablo, están las emociones del corazón, el corazón engañoso, y también está el mundo. Son 4 los grandes factores de engaño que hacen que el ser humano no convierta sus pensamientos a lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, el ser humano tiene una falsa expectativa, una distorsión a la realidad espiritual, moral y judicial en la que él está pisando ante Dios. En cómo está el ser humano ante Dios. La situación que se cierne sobre todo ser humano en este mundo es de la mayor gravedad, altamente grave. El ser humano ha entrado en un proceso de muerte y ni lo sabe, no se da cuenta o no lo quiere reconocer. Es por eso que en Lucas 13, del 1 al 5, el Señor dice, hablando de la metanoia, el cambio radical en los pensamientos, el ser humano tiene que radicalmente cambiar sus pensamientos, su manera de autopercibirse moral y espiritual y judicialmente ante Dios. El Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Si no queréis reconoceros como estáis, espiritualmente muertos por haber pecado, y necesitáis nacer de nuevo. Moralmente corrompidos, no podréis dejar de pecar hasta que se mueran. Podrán evitar pecar, podrán santificarse, pero del todo no podrán. Y resulta que un solo pecado que sea leído en el juicio, eso condenará al alma a la muerte. Ahora, judicialmente el alma está condenada a la muerte. El ser humano moralmente está corrompido, o sea, va a pecar contra Dios hasta que se muera. Todo esto es muy peligroso, es terrible, es condición de muerte. Espiritualmente muerto, moralmente corrompido, y el alma judicialmente condenada a la muerte. El ser humano, si no se reconoce así, perecerá igualmente como todos los demás. El Señor Jesucristo dice, en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ahora hablando del Evangelio, el Evangelio son las buenas noticias de salvación. Aquello que a nosotros nos condena a la muerte, nuestra muerte espiritual, física y del alma, que son nuestros pecados, Cristo los cargó en su cuerpo. 1 de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego Cristo asume nuestra culpa, Él se pone en la cruz, Él muere por nuestros pecados, porque los pecados se tienen que castigar con la muerte.
Los pecados no se pagan de otra manera, se pagan con la muerte. Y Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Judicialmente hemos quedado salvos. Cuando el ser humano cree en el Evangelio, en este anuncio de Dios, es salvo.